Hay algo que casi nadie te ha contado sobre el dinero, y no tiene nada que ver con una hoja de cálculo, intereses o cuentas atrasadas. Tiene que ver con lo que ocurre dentro de ti cada vez que piensas en deudas. Porque antes de que llegue la factura, el campo emocional de las deudas ya está activo, silencioso, pesado, drenando tu energía sin pedir permiso. Y cuanto más intentas resolverlo todo solo por la fuerza, más se pone en alerta el estado interno, como si la vida fuera una guerra financiera interminable. Quizá te reconozcas aquí. Te esfuerzas, trabajas, intentas hacer todo bien, pero la preocupación financiera no se te olvida. Es como si el dinero nunca se relajara a tu alrededor. Y no es indignidad, ni castigo divino. Es un bloqueo emocional y financiero creado por el miedo, la ansiedad y la repetición de pensamientos que mantienen al cuerpo en un estado de supervivencia. Lo curioso es que nadie nos ha enseñado a manejar el dinero y la emoción al mismo tiempo. Y aquí es exactamente donde entra esta oración. No como magia, promesa vacía o escape de la realidad, sino como una herramienta para la disolución emocional, capaz de reorganizar tu alineación interna y dejar espacio para que el flujo de dinero ocurra de forma más natural. Cuando cambia la coherencia vibracional, el juego cambia con ella. Quédate conmigo, porque lo que entenderás a partir de ahora puede aliviar tu mente, tu cuerpo. Y, con el tiempo, toda tu vida financiera. Cuando hablamos de deudas, la primera imagen que viene a la mente son los números, las facturas y las fechas de vencimiento. Pero, en la práctica, lo que mantiene este escenario activo es el campo emocional de la deuda. Nace de la repetición de sentimientos como el miedo, la culpa y la tensión, y se asienta en el estado interno sin que la persona se dé cuenta. Los números solo reflejan algo que ha estado vibrando por dentro durante mucho tiempo. Por eso dos personas con los mismos ingresos pueden vivir realidades completamente diferentes. Se puede organizar, respirar y encontrar soluciones. La otra vive en escasez emocional, aunque ella gana más. El dinero responde menos a la lógica y más al clima emocional que lo rodea. Cuando el dinero y la emoción están desalineados, el esfuerzo aumenta, pero el resultado no se produce. Un ejercicio sencillo ayuda a darse cuenta de esto. Fíjate en cómo reacciona tu cuerpo cuando piensas en la deuda. ¿Se aprieta el pecho? ¿Se contrae el estómago? ¿Respirar se acorta? Eso es el sistema nervioso y el dinero con los que hablan todo el tiempo. Mientras no se reconozca esta respuesta automática, el bloqueo emocional financiero permanece activo, sosteniendo el problema como si fuera algo normal. La preocupación financiera suele disfrazarse de responsabilidad. La persona piensa que si está pensando en el problema todo el tiempo, está siendo prudente. Pero, en la práctica, preocuparse no soluciona nada. Simplemente mantiene el estado interno atrapado en la escasez emocional, repitiendo el mismo ciclo mental cada día, como un disco rayado que no se mueve de lugar. Cuando la mente entra en este bucle, el cuerpo entiende que siempre hay algo mal. El estado de supervivencia permanece activo, incluso cuando no hay peligro inmediato. Esto drena energía, debilita la claridad y reduce la capacidad de ver nuevas posibilidades. El dinero, en cambio, no fluye en entornos de tensión continua. El flujo de dinero necesita espacio, no vigilancia constante. Un ejemplo sencillo intenta recordar una buena idea que surgió cuando estabas extremadamente ansioso. ¿Difícil, verdad? Las ideas surgen cuando hay relajación interna. Por lo tanto, reducir la preocupación no es descuido, es una estrategia emocional. Es el primer paso para salir del miedo y permitir un poco más de confianza y abundancia, preparando el terreno para que ocurra algo diferente. Con el tiempo, el cuerpo comienza a reaccionar al dinero incluso antes de que la mente formule un pensamiento. Solo escucha la palabra factura, deuda o pago para que parezca un apretón automático. Esto ocurre porque el sistema nervioso y el dinero crean una asociación directa entre finanzas, peligro y amenaza. El cuerpo aprende, memoriza y repite, manteniendo el miedo y el dinero de la mano. Este aprendizaje no proviene de un solo evento, sino de años de repetición emocional. Pequeños sustos, retrasos, exigencias y frustraciones moldean el estado interno hasta que la ansiedad se vuelve lo habitual. La ansiedad financiera deja de ser una reacción y se convierte en el telón de fondo de la vida. Y mientras el cuerpo está en alerta, cualquier intento de cambio parece pesado y difícil.
Un paso práctico aquí es empezar a ralentizar conscientemente estas reacciones. Cuando surja tensión al pensar en dinero, haz una pausa, respira hondo y estira tu cuerpo. Parece demasiado sencillo, pero funciona. Este gesto se da la seguridad al sistema nervioso e inicia una sutil reprogramación emocional. Poco a poco, el cuerpo aprende que pensar en el dinero no tiene por qué significar peligro, dando paso a un nuevo tipo de respuesta interna. Con el tiempo, el cuerpo comienza a reaccionar al dinero incluso antes de que la mente forme un pensamiento consciente. Solo piensa en facturas, deudas o pagos para parecer un apretón automático. Esto ocurre porque el sistema nervioso y el dinero crean una asociación directa entre finanzas, peligro y amenaza. El cuerpo aprende, memoriza y repite, manteniendo el miedo y el dinero conectados en el mismo circuito interno. Este aprendizaje no nace de un solo episodio, sino de años de repetición emocional. Pequeños sustos, retrasos, exigencias y frustraciones moldean el estado interno hasta que la ansiedad se vuelve lo habitual. La ansiedad financiera ya no es una reacción puntual y se convierte en el telón de fondo de la vida. Y mientras el cuerpo permanece en alerta, cualquier intento de cambio financiero parece pesado, cansado y lejano. Un paso práctico aquí es empezar a ralentizar conscientemente estas reacciones automáticas. Cuando surja tensión al pensar en el dinero, haz una pausa de unos segundos, respira hondo y suelta tu cuerpo. Parece sencillo, pero funciona. Este gesto envía una señal de seguridad al sistema nervioso y al dinero, iniciando una reprogramación emocional gradual. Poco a poco, el cuerpo aprende que pensar en el dinero no tiene por qué significar peligro, lo que da paso a respuestas más calmadas y conscientes. Cuando el cuerpo permanece en un estado de supervivencia, la mente entra en modo limitado. Todo se convierte en urgencia, todo parece amenazante y la creatividad simplemente desaparece. En este punto, la persona incluso se esfuerza más, pero lo hace por miedo y dinero, no por claridad. El estado interno se vuelve estrecho y cualquier solución no estándar pasa desapercibida. En este estado, el cerebro prioriza pagar solo lo que se debe, apagar incendios y evitar pérdidas. No queda espacio para la visión, la planificación o la expansión. Es como intentar conducir mirando solo al retrovisor. El bloqueo financiero emocional no surge por falta de capacidad, sino porque el sistema nervioso y el dinero están atrapados en un patrón constante de defensa. Una práctica sencilla para salir de este modo es crear pausas cortas de seguridad a lo largo del día. A 5 minutos de los cargos, las pantallas y los pensamientos financieros ya ayudan al cuerpo a salir de la alerta. Caminar, respirar conscientemente o incluso escuchar música tranquila indica al cuerpo que no hay peligro inmediato. Esta relajación abre el espacio interior, y es precisamente en este ámbito donde empiezan a aparecer nuevas soluciones financieras. Existe una creencia silenciosa de que cuanto más esfuerzo, más dinero debe aparecer. Pero la experiencia muestra lo contrario. Las personas agotadas suelen estar siempre persiguiéndolas, mientras que otras parecen atraer oportunidades de forma más ligera. Esto ocurre porque el dinero responde al espacio interno disponible, no a la tensión. Cuando el estado interno está sobrecargado, el flujo de dinero encuentra resistencia. El sobreesfuerzo suele nacer de la escasez emocional. La persona hace más porque siente que nunca es suficiente. Este patrón mantiene activo el campo emocional de las deudas, incluso cuando hay ingresos. El cuerpo permanece en un estado de supervivencia, y el dinero percibe este clima como inestable. No es falta de acción, es un exceso de presión interna. Crear un espacio interior comienza con decisiones sencillas. Reducir la autocrítica, respetar los límites físicos y dejar de compararte ya cambia mucho. Lecturas como Who Thinks Gets Rich ayudan a entender que la claridad, la decisión y la alineación interna valen más que el desgaste constante. Cuando hay más presencia y menos tensión, el dinero empieza a circular de forma más natural. Mucha gente confunde la disolución emocional con escapar de la realidad. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Disolver el campo emocional de la deuda no significa no pagar las facturas ni fingir que no existen. Significa eliminar la carga emocional que mantiene vivo el problema en el estado interno, permitiéndote actuar con más claridad y menos peso. Cuando la emoción se disuelve, la mente deja de dramatizar y empieza a organizarse.
La responsabilidad deja de venir del miedo y empieza de la conciencia. En este punto, el bloqueo financiero emocional comienza a debilitarse, porque el cuerpo ya no reacciona con tensión automática. La acción se vuelve más objetiva, práctica y eficiente. Un buen ejercicio es separar, sobre el papel, los hechos de las emociones. Por un lado, apunta valores, fechas y posibles decisiones. Por otro, anota miedos, culpa y pensamientos repetitivos. Este gesto por sí solo crea alineación interna. La disolución emocional ocurre cuando la mente gusta creer que la preocupación es un asil de compromiso. Pero en la práctica, preocuparse es simplemente reproducir la misma película emocional varias veces al día. No genera una solución, no genera movimiento e incluso refuerza la escasez emocional. La preocupación financiera mantiene al cuerpo aferrado al pasado y al futuro, nunca a la hora donde ocurre la verdadera acción. Mientras la persona se preocupa, el estado interno permanece en alerta. El sistema nervioso y el dinero entran en un ciclo de anticipación negativa, como si algo malo siempre estuviera a punto de suceder. Esto bloquea la manifestación financiera, porque el foco no está en las posibilidades, sino en las amenazas. La energía se repite, pero no se transforma. Un cambio sencillo es intercambiar la preocupación por microacciones conscientes. En lugar de pensar en el problema todo el día, reserva un corto tiempo para abordarlo objetivamente. El resto del tiempo es entrenamiento emocional para mantenerme neutral. Este cambio fortalece la confianza y la abundancia y comienza a descomponer la repetición emocional que sustenta las dificultades económicas. Mucha gente reza para que la deuda desaparezca, para que aparezca el dinero o para que un milagro lo resuelva todo desde fuera hacia adentro. Pero el verdadero poder de rezar por deuda no está en cambiar inmediatamente el escenario externo, sino en reorganizar el estado emocional. La oración actúa como un ajuste fino de la alineación interna, calmando el sistema nervioso y cambiando cómo el cuerpo percibe el dinero. Cuando la oración se realiza con presencia, reduce el miedo y el dinero y alivia la ansiedad financiera. El cuerpo sale del estado de supervivencia y entra en un campo de seguridad y confianza. Es en este punto cuando comienza a formarse la coherencia vibracional. No porque el problema desapareciera, sino porque la persona dejó de vibrar la desesperación y empezó a mantener la prosperidad emocional. Una práctica sencilla es orar antes de abordar cualquier asunto financiero. Antes de abrir la app bancaria, antes de pagar una factura, antes de pensar en la deuda. No para pedir algo específico, sino para alinear el estado interno. Esta oración silenciosa crea un espacio emocional y prepara el terreno para decisiones más conscientes y un flujo de dinero más ligero. Nada cambia realmente por fuera mientras el estado interno permanezca igual. Puede que incluso haya alivio temporal, pero el patrón acaba repitiéndose. Cuando ocurre un cambio real en la alineación interna, el campo exterior comienza a responder casi de forma natural. El dinero empieza a circular por caminos que antes parecían invisibles, porque ahora hay espacio emocional para percibirlos. Esta reorganización no ocurre mágica ni instantáneamente. Surge en pequeñas coincidencias, ideas inesperadas, conversaciones adecuadas en el momento adecuado. La manifestación financiera comienza como un movimiento interno y luego adopta una forma externa. Cuando el campo emocional de la deuda se disuelve, el flujo de dinero encuentra menos resistencia para su abordaje. Un buen ejercicio aquí es observar los signos sin ansiedad. En lugar de exigir resultados inmediatos, observa cómo las oportunidades empiezan a aparecer con menos leveza. Un descuento, trabajo extra, una solución sencilla. Permanecer en ese estado de confianza y abundancia sostiene el cambio. Y esto es exactamente lo que nos lleva al siguiente punto, donde la permanencia vibracional se vuelve fundamental. Cambiar el estado interno una vez ya trae alivio, pero es la permanencia vibracional la que sostiene la transformación financiera a largo plazo. Muchas personas experimentan momentos de claridad, paz y confianza, pero luego recaen en viejos hábitos emocionales sin darse cuenta. Cuando esto ocurre, el campo externo tiende a volver a los patrones antiguos, porque el estado interno ha vuelto al punto de origen. Mantenerse en este nuevo estado requiere atención diaria, no un esfuerzo intenso. Es observar pensamientos, emociones y reacciones ante el dinero con mayor conciencia. Cuando surge la ansiedad financiera,
En lugar de juzgarse a uno mismo, la persona vuelve a ajustar su alineación interna. Este retorno consciente fortalece la prosperidad emocional y crea estabilidad entre la confianza y la abundancia. Una práctica sencilla es crear pequeños rituales diarios de alineación. Puede ser una oración breve, una lectura inspiradora o unos minutos de respiración consciente antes de ocuparse de las finanzas. Estos gestos mantienen el sistema nervioso y el dinero en equilibrio y refuerzan la reprogramación emocional. Así, la manifestación financiera deja de ser un evento aislado y se convierte en un proceso continuo y sostenible. Ahora que has llegado hasta aquí, merece la pena hacer una pausa sincera. ¿Qué cambió dentro de ti al leer todo esto? Fíjate que, en ningún momento, hablamos solo de números, cálculos o esfuerzo extremo. Hablamos sobre el estado interno, la emoción, cómo el cuerpo, la mente y el dinero están conectados todo el tiempo. Si el campo emocional de la deuda es lo que sostiene el problema, entonces ahí es exactamente donde comienza la verdadera solución. La pregunta que queda es simple pero poderosa: ¿a qué estado has estado alimentando a diario cuando piensas en dinero? ¿Miedo o confianza? ¿Ansiedad financiera o prosperidad emocional? Mantenerse en el mismo patrón genera el mismo resultado. Pero pequeños ajustes conscientes, realizados cada día, crean una transformación real, estable y posible. El dinero responde cuando hay alineación interna, espacio emocional y coherencia vibracional. Ahora depende de ti. ¿Qué tal si empiezas hoy aplicando una oración consciente antes de abordar cualquier asunto financiero? ¿Qué tal observar tus reacciones, ralentizar tu cuerpo y permitir que el flujo de dinero encuentre un nuevo camino hacia ti? Si este contenido tenía sentido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue caminando conmigo. Aquí, cada video es una invitación a cambiar por dentro y ver cómo la vida se reorganiza por fuera.